Pasamos ahora y abrimos página de tribunales. Este pasado mes de noviembre se dictaba una sentencia inédita en Aragón que podría suponer un antes y un después cuando hablamos de delitos viales. Enrique, estuviste siguiendo de cerca todo ese juicio. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Estamos viendo ahora las imágenes de aquel atropello donde perdió la vida un joven de 19 años, se llamaba Álvaro, en febrero de 2022. Salían de una discoteca y otro hombre que conducía un vehículo se los llevó por delante. Ahora entraremos en detalle, recordaremos ese caso, pero lo importante de lo que vamos a hablar aquí, Vanessa, es de que puede haber un antes y un después tras la sentencia de este suceso que dictó un juez el pasado mes de noviembre aquí en Zaragoza, en la Audiencia Provincial, 12 años y medio de prisión. Y a veces se suele decir atropellar mortalmente a personas sale muy barato en España. Estamos con un abogado además que conoce mucho y bien este tema, Alberto Delgado. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Igual empieza a no salir tan barato, Alberto. Vamos a ver primero el vídeo del caso de Álvaro, que le costó la vida a este joven zaragozano, y entramos en materia. Les ponemos en antecedentes. Febrero de 2022. Un grupo de jóvenes, entre ellos Álvaro, salen de la discoteca Supernova en dirección al puente de Santiago por la avenida José Atarés. Luigi, de 28 años, conducía a esa hora su vehículo. Venía de otra discoteca donde al parecer había perdido la cazadora. Además había bebido. La posterior prueba de tilometría dio 0,51, el doble de la tasa permitida. No conducía rápido, según los testigos. Paró en un semáforo y después continuó. Un grupo de chicos consiguió apartarse, pero el grupo de Álvaro no lo pudo hacer. Paula resultó herida, otra amiga casi sufre el atropello y Álvaro salió despedido, muriendo horas después por un traumatismo cráneoencefálico que no pudo superar. El pasado mes de noviembre se celebró el juicio con jurado popular. Por primera vez se consideraba el atropello mortal como homicidio con un dolo puntual, es decir, los vio y pudo evitarlo e incluso les atropelló con una cierta intencionalidad. El acusado, de hecho, según las pruebas periciales, tocó el freno 6 segundos después, pero continuó la marcha. Llegó incluso a parar en otro semáforo antes de desaparecer. El jurado popular vio la intención y dictó un veredicto de culpabilidad. El juez dictó sentencia y le condenó a 12 años y medio de prisión. Un hecho judicial que podría marcar este tipo de delitos viales, que podría suponer un antes y un después. Claro, porque estamos hablando que si hay una imprudencia, Vanessa, Alberto, y no hay intencionalidad, o no se demuestra esa intencionalidad, hablamos de un máximo de 4 años de prisión, 4 o 5 años de prisión. Pero si existe una intencionalidad, un dolo que se llama en el lenguaje jurídico, podemos alcanzar hasta los 15 años, Alberto. En Francia, y lo hemos hablado antes de entrar en plató, ya hay una figura que habla de eso. De todos modos, es un país, el país vecino, donde se penaliza más este tipo de actos. Sí, exactamente, Quique. Vamos a ver, en Francia lo que se está produciendo, o que se ha producido desde julio de 2023, es un delito autónomo propio con sustantividad, que es el homicidio vial, que es cuando hay se conjugan un triángulo de conducción, alcohol y drogas, y está sancionado de 5 a 10 años de prisión. Esto es así, está más sancionado. Fuera que en España, que lo normal, a excepción de esta sentencia pionera de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, aquí en Zaragoza, no en el resto de España, que alguna audiencia provincial ya se había pronunciado, que estos hechos, en lugar de calificarlos como un delito de imprudencia grave, se califica pues como un delito de homicidio normal y corriente del artículo 138, que está tipificado entre penas de 10 a 15 años de prisión. Claro, la gente se preguntará en casa, por el hecho de coger un vehículo habiendo consumido drogas o alcohol, ya hay una intención, quiero decir, ya sabes que no vas a tener todas las capacidades al 100% y que puede pasar algo. Pues has dado con el caballo de batalla, porque precisamente es determinar si esa conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas de forma previa, si es imprudente o si hay un dolo a que sea eventual. Es decir, si ya que tú sepas que vas a conducir y por tanto que vas a cometer una conducta antijurídica, ¿no?, una conducta prohibida, y por tanto tú eres de forma previa conocedor de la posibilidad que se produzca un accidente, si el realizarlo, eso ya es un dolo y por tanto se tiene que desarrollar y calificar como un delito de homicidio con dolo aunque sea eventual, frente a la imprudencia, que es simplemente un delito de una falta de diligencia, de deber de cuidado. Alberto, Vanessa, vamos a hablar de las diferencias. Me voy a levantar, un momento, si me permitís, para acercarme a esta pantalla que tenemos todas las tardes aquí en Conexión Aragón y para explicaros o explicar a la gente que nos ve en casa
¿Qué diferencia hay entre lo que contaba Alberto, que lo ha dicho muy bien, pero vamos a enfatizar? El homicidio involuntario, que también se llama homicidio imprudente. Se provoca una muerte por atropello en este caso, al ser un delito vial, de forma accidental. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que no había una intención de cometer ese atropello, que es algo casual o involuntario, es decir, que en ningún caso el autor del hecho tenía intención de hacerlo. Le causa la muerte a una persona por imprudencia grave y es un hecho, insistimos, que sí, que se puede evitar, pero también se pueden evitar aquellos que son considerados dolosos y que hay una intención. Lo que pasa es que la propia persona que realiza el acto pues decide no evitarlo. Son infracciones graves y en algunos casos pueden no ser delictivas. Si vamos un poquito más para allá y hablamos de la intencionalidad y el homicidio doloso, en el caso de Álvaro, de esta última sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, lo estamos aquí viendo, vamos a establecer una diferencia. De 1 a 4 años de prisión por homicidio involuntario o imprudente, dependiendo de la gravedad, puede llegar hasta los 9 años. Pero, y ahora sí que hablamos de esta última sentencia de la Audiencia Provincial, si existe una intencionalidad, si el juez instructor decide, como en este último caso, que el que conducía ese vehículo vio a los chicos y aun y todo no paró, y aun y todo iba por donde iban ellos y decidió, con una cierta intención, no sabemos el grado, pasar por delante y llevárselos por delante, aquí hay una intencionalidad. Y esto se pena, el autor de los hechos se llevó una sentencia de 12 años y medio de prisión, todavía recurrible, pero se puede llegar a penar, como pedía Fiscalía, con hasta 20 años de prisión. Estamos hablando, como bien decíais, de una sentencia pionera. ¿Qué puede significar esto, Alberto, de cara a un futuro? ¿Puede sentar jurisprudencia? Bueno, vamos a ver, jurisprudencia como tal es una jurisprudencia menor, ¿no? Importante, y de hecho sí que creo que hay un antes y un después, pero vamos un poco encaminados, yo creo, a lo que ya dice pues, el ponente, el magistrado señor Magro del Tribunal Supremo, a ese delito que antes hemos hablado en Francia, que se regularía aquí en España, dicen algunos entendidos, por el artículo 142 ter, y sería, pues eso, manifestar el homicidio vial. Y con penas dicen, de 5 a 10 años, como en Francia, incluso con una multa de 150.000 euros de multa. Vamos a esto, a una sensibilidad mayor y, de hecho, a estas conductas que no queden impunes como antes o con una penalidad muy reducida y que no satisface a nadie, menos a las asociaciones de víctimas. Bueno, pues me vais a permitir que a esta hora de la tarde saludemos en directo a Miguel Ángel Bernal. Él es delegado de Stop Accidentes, para analizar esta sentencia. Además, se da el caso, ya lo conocen, que Miguel Ángel Bernal perdió a sus padres en un atropello. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vanessa. Miguel Ángel, ¿cómo valoras esta sentencia? Bueno, pues como bien estabais diciendo en plató, yo creo que puede haber un antes y un después, y al final veremos que a los jueces no les va a temblar la mano a la hora de dictar una sentencia por un delito vial, ¿no? Como ocurría anteriormente. Los delitos viales solamente parece que lo sufría las familias de las víctimas, ¿no? Y esa era la tragedia y la pena, ¿no? Que no estaba penada ese siniestro vial que se producía con ese dolo, ¿no? Con esa falta de responsabilidad y sabiendo perfectamente que no estaba en condiciones de poder conducir, ¿no? Consideramos que puede ser una sentencia favorable de cara a las futuras personas que cometan estos delitos. Miguel Ángel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, pero vamos a ver, se lo hemos preguntado a Alberto en plató. Pero el mero hecho de consumir alcohol y drogas y luego ponerse a los mandos de un coche, aquí ya no existe una cierta intencionalidad. Hombre, a la hora, si consumes cualquier droga, si consumes alcohol y coges un vehículo, sabes que estás conduciendo, que no estás posibilitado para poder llevar un vehículo, ¿no? Con lo cual puedes causar una muerte que, sabiendo que no estás suficientemente dispuesto a conducir, ¿no? Entonces, sobre todo que puedes evitar. Lo normal sería dejar el vehículo en su sitio. Claro, es algo evitable, ¿no? Entonces, es un delito vial, no es un accidente, es un delito vial contra la seguridad vial, con resultado de posiblemente fallecimiento de otra persona que no tenía nada que ver contigo, por supuesto. Miguel Ángel, hace ya más, creo que 20 años aproximadamente, que tus padres fallecieron víctimas de un atropello mortal. En aquel momento, ¿cómo se
se resolvió este asunto? Pues mira, en aquel momento, el día 27 de este mes de noviembre, hizo 19 años, sí, 20 años casi. En aquel momento se produjo de una manera totalmente favorable a la causante del atropello, porque al final, después de que se pedían 4 años de prisión y lo pasaron al juzgado de lo penal, la juez que dictó la sentencia, a pesar de que la peritación de policía local hablaba de 128 kilómetros por hora, a pesar de que a mi madre, esta conductora, una chica de 19 años, la llevó 150 metros dentro de su vehículo, porque no había frenada, los atropelló, y seguramente desde el último semáforo que estuvieron parados, y es 750 metros hasta el lugar del impacto, a mi madre la llevó 150 metros más todavía dentro del vehículo. La sentencia al final no reconoció la jueza, no reconoció todos estos detalles de la conducción temeraria, de la peritación de policía local, que es la peritación oficial, yo entiendo yo, y entendemos todos en la familia. Bueno, pues la sentencia fue 1 año sin carnet de conducir y 150 euros de sanción. Con lo cual, imagínate todo lo que sube y todo lo que supone y suma, además de la tragedia de perder a tus padres, esas sentencias que esa chica pues al año cogería el vehículo, estaría conduciendo y a saber si habrá causado otro delito vial, ¿no? Miguel Ángel, muchísimas gracias una vez más por atender a Conexión Aragón. Seguiremos muy pendientes y conoceremos también cómo afecta esta sentencia que decimos pionera en Aragón, si puede suponer un cambio. Estábamos hablando ahora aquí en mesa también con un abogado y se va a unir un experto más a ella. Muchas gracias. Y espero que sí, que esta sentencia sea, como decía antes, para que los demás jueces no les tiemblen el pulso a la hora y estén a favor de las víctimas, no a favor de los delincuentes. Y un saludo a toda la mesa, Vanessa, Quique, Alberto, un saludo a todos. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Un momento muy duro. Enseguida vamos a analizar, nos decía, esa sentencia, cómo acabó el caso de sus padres. Está ya aquí con nosotros también en este plato de Conexión Aragón el psiquiatra Eduardo Ortega, para hablar sobre todo del trauma familiar y personal en estos casos de atropello. Escuchábamos ahora a Miguel Ángel que nos decía la sentencia, 1 año de prisión, o en 1 año, perdón, sin carnet de conducir, 150 euros, ¿no? Enrique es lo que nos decía, eso es lo que quedó hace tan solo unos años. Y esa es la sensación que le queda a Miguel Ángel, que lo escuchábamos ahora. Difícil. Pues vamos a ver, el trauma siempre supone una herida que puede ser o provenir de un daño corporal, una herida emocional, o incluso yo a veces me gusta hablar también de las heridas del alma, ¿no? Entonces, las heridas estas suelen ser bastante difíciles de curar, entre otras cosas porque muchas veces producen en el afectado lo que se llama, y se habla muy poco de esto, la transformación permanente de la personalidad. Es decir, hablando en términos vulgar, esa persona ya no volverá a ser lo que fue. Me refiero al afectado, ¿no? Entonces, esas personas con ese trauma, ya no te digo, ya no nos vamos a ir al estrés postraumático, que eso es algo terrible, ¿no? Imaginaros lo que eso supuso en Estados Unidos cuando la gente volvió del Vietnam, que esto fue que se hubo que hacer auténticas experiencias hospitalarias especializadas para este tipo de personas. En nuestro contexto, pues se valora muy poco el daño emocional, se valora muy poco. Yo siempre que actúo... Porque, Eduardo, claro, estamos haciendo referencia al caso de Miguel Ángel, pero estamos haciendo referencia también a esta sentencia inédita. En este caso, la persona ha sido condenada a más de 12 años y medio de prisión, decía Enrique. Quizá de esta manera también los familiares de este joven vean que hay una condena mayor, tengan un mayor confort, entre comillas, se podría decir. Tampoco es la palabra adecuada, ¿eh? Ya, bueno, siempre es mejor que lo que este señor que ha manifestado, ¿no? Esa ridiculez de quitarte 1 año, es casi insultante, ¿no? Que te hagan eso, y 150 euros. Bueno, estas personas, los padres de este muchacho, pues tendrán esa... Es que no sé qué palabra encontrar. Claro, no le podríamos llamar satisfacción, porque en realidad han perdido un hijo en esas circunstancias. Yo creo que, de hecho, incluso tengo yo la experiencia de haber formado parte como digamos, coordinar grupos de gente que ha tenido pérdidas, casi siempre padres que han perdido niños pequeños en accidentes y en cosas, y yo la impresión que tengo de que estas cosas son más difíciles de superar de lo que parece.
Y en mi opinión, este año hago 50 de oficio, Sí. he podido seguir muchos años, porque claro, has visto gente hace 30 y claro, pues ahora los sigues viendo, aunque sea por la calle. Soy muy poco optimista en la posibilidad de superar estas cosas. Eduardo, los padres de este chico, de Álvaro, no lo van a superar. Yo diría que no. Habría que hacer una evaluación. Pues bueno, ya sabes que yo trabajo mucho en psiquiatría forense y casi siempre te piden valorar daños morales, ¿no? En lo que sea, en la estafa, en cualquier cosa. La verdad que los daños morales luego judicialmente se valoran muy poco, porque al final, pues, no sé, tenemos que reformar mucho nuestra judicatura en ese sentido, ¿no? La psiquiatría forense, en mi opinión, y yo ya esto lo he dicho hace muchos años, ha quedado un poco antiguada. Yo creo que estamos a nivel de, bueno, un poco prehistórico, porque en realidad no se valoran bien los daños que te ha podido hacer a ti un estafador. Oye, no hace falta que te violen, cosas menores, porque claro, el daño moral y el daño eso depende mucho también de la personalidad premórbida. ¿Quién eras tú? No es lo mismo una vulnerabilidad que adquieres después del trauma que una que ya tenías antes del trauma. ¿Cómo te afecta? Está claro, cada uno es diferente y, Claro. y lo asume de manera distinta, Vanessa. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, cada uno es diferente. De momento hablamos de esta sentencia inédita de momento en Aragón. Eduardo, Alberto, habrá que ir esperando a ver cómo repercute o qué efectos tiene de cara a un futuro. Os agradezco a ambos que hayáis estado aquí en Conexión Aragón para analizar más en profundamente y también a Enrique por todos estos datos.